Hola, muy buenas a todos. Estamos ya a un mes de haber partido el curso. Hace un mes pues partimos este gran curso de Introducción a la Escuela Austriaca de Economía y el día de hoy pues lo continuamos. Estamos ahora en el punto número 3, donde vamos a conversar, vamos a hablar un poco de lo que es la praxeología. Contamos por supuesto con nuestro querido profe Tourette, que ahí lo vemos que se va sentando. Kurt Noeding, a lo mejor él ahí va a retomar un poco este punto que siempre le gusta tratar de por qué pues le llaman profe Tourette. Y nada, ahí vamos a estar teniendo una amena charla. Así que adelante, profe. Ok, muy buenas noches. Desde Lima, Perú, 8 de la noche, 8:10. La prueba de ver. En Guatemala, 7:10 o 7:11 en este momento. Estamos prosiguiendo con la lectura del libro de Gabriel Zanotti, Introducción a la Escuela Austriaca de Economía. Como ustedes saben, esto es parte de un club de lectura, el Club de Lectura Mises, organizado por la Universidad Francisco Marroquín, donde no somos cursos en sí, pero sí podemos, en base a la lectura conjunta o comentada también, hacer una especie de curso. Y a mí me pidió Franco que hiciera una especie de curso que vaya de lo más simple a lo más complicado, y hemos escogido para empezar este libro de Gabriel Zanotti para introducirnos en la Escuela de Economía, y quizá después pasemos un curso a un libro más complicado. Bueno, este es Kurt Noeding, soy Kurt Noeding, me pueden llamar Kurt, profesor Kurt, o simplemente el profe Tourette. Me llaman el profe Tourette porque sufro del síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette son tics nerviosos y vocalizaciones involuntarias, a veces lisuras que se le escapan a uno. Esto le tenía gente como Kurt Cobain, el famoso cantante de Nirvana, tiene inclusive una canción que se llama Tourette. Mozart, Napoleón, Julio César, emperador de Roma, está Pedro el Grande, el pintor Milunier. O sea, hay gente que definitivamente ha sido inteligente, ha sido capaz y que ha tenido esto. Esto no significa que todo lo que tengan Tourette sean capaces, pero significa también que no todo lo que es una incapacidad o no todo lo que es una discapacidad significa que te haga un incapaz. Yo soy prueba viva de que una discapacidad no te convierte en un incapaz. Así que todos ustedes que una vez sienten que no pueden dar la talla, sienten que no pueden más con los estudios, sienten que la vida los ahoga, acuérdense que si yo, el loco Tourette, ha podido triunfar, ustedes cuanto más que están completos, no les faltan ojos, no les faltan pies, no les falta boca, no les falta inteligencia. Ustedes sí pueden. Bueno, dicho esto, pasemos a la materia en sí, que es la lectura del libro, y entramos ahora a la tercera parte del capítulo 1, que se denomina praxeología. ¿Puedes leer, por favor, Evelyn? Evelyn. Tiene apagado su micrófono, Evelyn. Evelyn, ¿tienes Indique la apagado? pantalla de medio, donde está así, donde están las letras, y ahí poner el audio. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha, sí, por favor. Ay, qué bueno. Ya. El estudio de la acción humana desde el punto de vista de las implicancias formales de la descripción de acción humana recibe el nombre de praxeología. Es la propedéutica que brinda los conceptos básicos de los cuales se derivan luego las diversas leyes económicas. Parte de un primer axioma fundamental que es la descripción de acción humana. En la acción humana encontramos incito el concepto de lo económico. A ver, hasta ahí. Praxeo es práctica o es acción o el accionar. Logía es el estudio. El estudio de lo práctico es el estudio de la praxeo, es el estudio de la acción. Y justamente si ponemos como principio básico de estudio de la acción humana, la praxeología viene del estudio de la práctica humana, de la acción humana. ¿Y qué es esto? El estudio de la práctica humana, de la acción humana, no es otra cosa que
plantear el axioma central, que es que el hombre actúa, o la acción humana, y sacar todas las consecuencias formales, las deducciones formales del hecho de que el hombre actúa, de la descripción de que el hombre actúa. ¿Qué me refiero con consecuencias formales? Consecuencias sin contenido práctico. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo, el hombre actúa buscando alcanzar un fin, no estoy diciendo qué fin, a qué fin estamos refiriendo, si es un fin espiritual, pecuniario, material, intangible. No estamos diciendo qué hombre actúa, no estamos diciendo dónde actúa, o sea, estamos hablando en abstracto. Cuando hablamos en abstracto, decimos que hablamos de manera formal. Y esto es la praxeología, la descripción de las acciones humanas, o sea, de algo muy práctico, pero de manera formal, de manera abstracta. Y he ahí inserto lo concepto, la idea básica de lo económico en esta praxeología. Sigamos por Evelyn. En efecto, acción humana implica el intento deliberado de pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio. Primer axioma. Es decir, la insatisfacción es el incentivo de la acción. El sujeto que actúa lo hace porque está insatisfecho y busca mejorar su situación. Esto es lo primero que vamos a aprender de la acción humana. O sea, ¿por qué se actúa? ¿Por qué se moviliza un ser humano hacia un fin? ¿Por qué acciona? En primer lugar, debemos afirmar que la acción humana es algo deliberado, algo consciente, algo con intención. Si es deliberado, tiene un fin, por supuesto. Y justamente lo deliberado consiste en pasar de un estado menos satisfactorio a un estado más satisfactorio. O si quieren al revés, de un estado más insatisfactorio a un estado menos insatisfactorio, ¿no? Algunos dicen que no se puede estar satisfecho nunca, entonces no hablamos de menos satisfactorio a más satisfactorio, sino hablamos de más insatisfactorio, o sea, más negativo, a menos insatisfactorio, a menos negativo. Y lo que debe quedar claro es que esa insatisfacción no es una sensación de sinsentido de la vida, sino puede ser una insatisfacción, por ejemplo, de que hoy día tenemos que comer y que tenemos que producir la comida de hoy, y por lo tanto tenemos que ponernos a la obra para satisfacer la necesidad de comer. O sea, el hecho que uno esté insatisfecho y que eso le haga actuar a uno, no quiere decir necesariamente que uno no tenga sentido en la vida. No es una insatisfacción existencial, es una insatisfacción ante una necesidad o un deseo. Por ejemplo, falta comida, estoy insatisfecho porque no tengo hambre, tengo que movilizarme para producir comida. Sigamos, ¿preguntas hasta acá? Por favor, les hago recordar que me hagan la mayor cantidad de preguntas, interrupciones, comentarios, porque eso es lo que aviva acá el foro, el club. Sigue leyendo, Evelyn, por favor. Cuando un hombre actúa, pues, busca un fin, el deseo que intenta satisfacer y recurre a medios para lograr ese fin. El hecho de que el hombre actúa indica que tales medios son escasos, o sea, insuficientes para lograr la satisfacción de todas sus necesidades. Pues si los medios fueran superabundantes como para lograr la completa satisfacción de todas las necesidades, el hombre estaría totalmente satisfecho y entonces no actuaría. Acá tenemos otro teorema que decimos. Es evidente que si el hombre se mueve deliberadamente de un estado menos satisfactorio a un estado más satisfactorio, es implícito que busca un fin. Y el fin es justamente aquello que pretende alcanzar con su acción. Aquello que busca, a lo que busca llegar con su acción. Y si busca llegar a alcanzar un fin, necesariamente debe recurrir a medios, cosas o ideas para movilizarse hacia medios que le van a permitir satisfacer tal fin o alcanzar tal fin. ¿Ok? Entonces, si hay fines, hay medios. Y la cosa es que si el hombre no está satisfecho totalmente, significa que
tiene que actuar para satisfacerse. Y si tiene que actuar para satisfacerse, significa que los medios son escasos. Porque si los medios no fueran escasos, ya habría actuado y alcanzado todos los fines. El hecho de que no haya alcanzado todos los fines significa que no está en una situación de satisfacción, y eso significa que los medios son escasos. Por lo menos un medio es escaso, el tiempo. Porque si el tiempo no fuera escaso, podríamos alcanzar todos nuestros fines y no había problema de actuar o de esperar. Pero como al menos el tiempo es escaso, tenemos la necesidad de actuar para alcanzar los fines, porque el tiempo se agota. ¿Preguntas? Sigamos con la lectura, por favor, Eli. Si el sujeto actuante al actuar logra el fin que se había propuesto con su acción, obtiene con respecto a la situación menos satisfactoria que dejó, una diferencia psíquica denominada ganancia psíquica o simplemente ganancia. Eso es importante. Si el sujeto que actúa logra alcanzar el fin, y ese fin, ¿no? Cuando uno actúa ex ante, busca mejorar su situación de una menos satisfactoria a una más satisfactoria. Si logra alcanzar efectivamente el fin, si lo alcanza ex post, después de actuar, y verifica que ha alcanzado su fin, y verifica que ese fin es superior a la mejor alternativa dejada de lado, a aquella acción que se ha dejado de lado, entonces obtiene una ganancia psíquica o simplemente ganancia. Las ganancias en la praxeología no tienen por qué ser pecuniarias, no tienen por qué ser monetarias. Son psíquicas en primer lugar. Inclusive en un negocio, un negocio económico, la primera ganancia a la cual se ve satisfecha, con la cual se ve satisfecho el empresario, es una ganancia psíquica de haber logrado realizar su idea. La ganancia monetaria es solo la consecuencia histórica de haber ordenado los medios de una manera que se disponga racionalmente. Entonces, lo primero que debemos buscar es, cuando logramos alcanzar un fin, que ese fin tenga una valorización superior al fin que hemos dejado de buscar por obtener este fin. Es decir, si yo me dirijo hacia la acción A, hacia el fin A, si yo quiero, por ejemplo, asistir acá a la clase, dejo de lado el fin B, dejo de lado el hecho de que puedo estar viendo fútbol en la televisión. Entonces, después de alcanzar el fin A, después de asistir a la clase, ex post, yo podré evaluar si ese fin me vale más que lo que he dejado de lado, que dejar de lado el fútbol. Si se verifica que el fin que he alcanzado, asistir a clase, valió más que el fin que he dejado de lado, ver fútbol, entonces obtiene una ganancia psíquica, no monetaria. Sigamos leyendo, por favor. El valor otorgado a la situación abandonada se denomina costo de la acción. Por ejemplo, Esto es importante, el costo de la acción es ese fin B que dejo de lado. Si yo me dedico a asistir a clase, lo que dejo de lado es, por ejemplo, ver fútbol en televisión. Ese fin que sacrifico es el costo de la acción o el costo de oportunidad también. ¿Ok? El costo de oportunidad es la mejor alternativa que dejo de lado por hacer lo que hago. ¿Preguntas hasta acá? Sigamos, Eileen. por ejemplo, como explica von Mises en su libro Teoría e Historia, un estudiante debe dar un examen y para ello decide quedarse estudiando el fin de semana en vez de pasar ese mismo fin de semana con sus amigos en el campo. Elige, pues, entre la situación que le satisface más, estudiar y dar el examen, y la que le satisface menos, el fin de semana en el campo. Luego dirá, este examen me costó un fin de semana con mis amigos en el campo. Yo, claro, la idea del costo de acción o costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que dejo de hacer por hacer lo que estoy haciendo. Es el fin alternativo que dejo de alcanzar por alcanzar el fin que estoy alcanzando. Sigamos leyendo. Es decir,
Ganancia es la diferencia positiva entre la situación lograda y la situación abandonada. Si, al contrario, al lograr la nueva situación, el sujeto actuante observa que le satisface menos que la que abandonó, obtiene entonces una diferencia negativa denominada pérdida. Ojo, esto se descubre ex post. Ex ante, o sea, cuando uno va a comenzar a actuar, siempre actúa buscando ganancia. Siempre actúa porque estima tener una ganancia. Siempre actúa porque cree que el fin que está buscando lo va a satisfacer mejor que lo que está dejando de hacer. Ex ante siempre estamos en ganancia. Ex post podemos descubrir que cometimos un error y que el fin que hemos alcanzado vale menos que el fin que hemos abandonado, por lo cual obtenemos una ganancia negativa, o mejor dicho, una pérdida. Entonces, todas nuestras acciones se dividen en acciones con ganancia y con pérdida. Pues esta pérdida no es en sentido monetario, pecuniario, sino en sentido psíquico. Lo que quiere decir una pérdida, quiere decir que lo que hemos alcanzado lo estimamos como menos valioso que lo que hemos dejado de hacer. ¿Preguntas hasta acá? Esto no tiene por qué ser algo pecuniario, puede ser simplemente, por ejemplo, yo estimo que he estado en la clase de economía, por ejemplo, acá donde estamos nosotros, y que no valió la pena, hubiese escuchado mejor la Quinta Sinfonía de Beethoven. No puede ser algo espiritual, escuchar música, ¿no? O al revés. Escuché la Quinta Sinfonía de Beethoven y después cuando veo el video, video en off, me doy cuenta que me hubiese gustado estar en la clase y es una pregunta. Entonces, tuve una pérdida, ¿no? Porque dejé de hacer lo que me podía haber dado la oportunidad de hacer una pregunta. ¿Preguntas hasta acá? Por favor, interrumpan. Ok, seguimos. Evelyn, por favor. Toda acción humana busca siempre, pues, la ganancia o utilidad. El que dona sus bienes a los pobres busca el bienestar del prójimo, utilidad obtenida. El que invierte busca ganar dinero, utilidad obtenida, etc. Esto es muy importante. Inclusive Madre Teresa de Calcuta buscaba una ganancia, la ganancia de verse satisfecha por ayudar al prójimo. Esto muestra que la ganancia no tiene por qué ser egoísta en el mal sentido del término. Es un interés personal que satisface a tu alma, que puede ser muy altruista este interés personal. Por eso que sáquense la cabeza de que el interés personal es algo egoísta, es algo a costa de otros. El alcanzar un interés personal no tiene por qué ser a costa de otros. Eso sería egoísmo. Sino puede ser en armonía con otros. ¿No? Es más, el verdadero interés personal, cuando está en un marco jurídico tal, donde se conjugan los intereses, lleva a que el interés personal se haga en armonía con otros intereses. Todo eso lo haremos más adelante. ¿Preguntas hasta acá? Sí, por favor, Evelyn. Pero el hombre, para llegar al fin de su acción, debe recurrir a específicos medios que, como inferimos, son escasos. Para aumentar el margen de utilidad de su acción, el hombre trata siempre de elegir aquellos medios que le permitan llegar al fin de la manera menos costosa posible. Ese proceso se denomina economización de recursos, o sea, el logro de la satisfacción de nuestras necesidades de la manera menos costosa posible. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando actuamos y buscamos alcanzar un fin, usamos un medio que es escaso. Por definición, porque los medios son cosas que son escasas. Esos medios podría aplicarlos a otro fin. Pues bien, entonces, siempre actuaré buscando satisfacer en primer lugar el fin más prioritario. Y si satisfago ex ante, eso es ex ante, antes de decidir actuar, busco actuar hacia un fin
que es el concepto más prioritario, siempre estará por encima del siguiente fin que se alcanza con el mismo medio, pero que es menos prioritario. Es decir, siempre buscaremos obtener una ganancia y por más alejado que esté el primer fin en su prioridad de prioridad respecto al segundo fin, mayor será la ganancia. Y normalmente tendemos a escoger los fines con mayor prioridad respecto a los segundos fines de menor prioridad. Es abrir la cuña, escoger lo más prioritario sobre el segundo menos prioritario, eso se llama maximizar la ganancia. Que no tiene que ser una cosa matemática, sino puede ser una cosa de orden cualitativo, de estimación, no cuantitativa, sino cualitativa. Ahora, esa maximización, por supuesto, se traduce en una maximización monetaria cuando hablamos de acciones económicas. Pero puede ser una ganancia psíquica la que se maximiza. Por ejemplo, cuando yo decido ayudar al prójimo de tal manera que me dé más satisfacción esa ayuda que ayudar a una persona con mucha plata, porque el prójimo es pobre y la persona con mucha plata podría valerse por sí mismo y me satisface más ayudar a una persona pobre. O por ejemplo, cuando me siento que me satisface más ayudar a una abuelita que está inválida, ayudar a una persona que puede ser pobre, pero que se vale por sí mismo. Yo siento esa abuelita, mi abuelita, por ejemplo, que está inválida, siento que es más satisfactorio ayudarla a ella, una persona que no se vale por sí mismo, que ayudar a un pobre de 18 años que podría estar trabajando. Entonces, inclusive en las acciones altruistas se busca maximizar esa ganancia espiritual. ¿Preguntas acá? Sigamos leyendo, Evelyn. Ello implica que toda acción implica elegir. El sujeto actuante, por un lado, elige el fin al que desea llegar y por otro, elige los medios específicos. Este acto de elección es un acto de valoración. Valorar significa elegir entre A y B. Esto también es importante. Hemos visto que uno elige, por ejemplo, ayudar a la abuelita y no al pobre. O sea, la acción, el tomar una acción implica elegir entre dos fines que se persiguen. Y para elegir entre dos fines, debemos valorar cada fin. Debemos valorar el acto A frente al acto B. Debemos valorar el acto de ayudar a un pobre de 18 años y valorar el acto de ayudar a una abuelita inválida. Siempre la elección se base en valoración de los fines. Sigamos leyendo. Y una elección. Sigamos leyendo. A los medios que satisfacen nuestras necesidades se los denomina bienes. Al fruto de la acción, o sea, la nueva situación lograda, se le denomina producto. Bueno, vamos a redefinir. Los medios son cosas tangibles o intangibles que son escasas y que son útiles y que se usan para alcanzar un fin. Esos medios normalmente son bienes económicos. Son bienes económicos cuando son escasos. Son bienes libres cuando no son medios. Sobre los bienes libres no actuamos, no los usamos como medios. Son tan libres que disponemos de ellos abundantemente. Entonces, usamos medios para alcanzar un fin. Cuando hemos alcanzado el fin, en lo que se convierte el medio, en lo que hemos transformado el medio, o a donde hemos movilizado el medio, se le llama producto. Entonces, el medio es el insumo que entra en un proceso de acción y lo que sale es producto con el cual se satisface el fin. Sigamos leyendo. Como hemos podido observar, hemos aprendido elementales conceptos de economía, economización de recursos, escasez, ganancia, pérdida, costo, valoración, bien, producto, con solo analizar la acción humana. Quiero resaltar eso, con solo el concepto o el axioma de que el hombre actúa, hemos deducido
todos estos tipos de conceptos, todos estos tipos de características de la acción humana. Esa deducción, esa reflexión se llama praxeología. Se va viendo. Ahora bien, dicho análisis es la praxeología. La economía política se diferencia de esta en que, mientras la praxeología centra su análisis en la acción como tal, la economía política centra su atención en el proceso de economización de recursos en el mercado, cataláctica, para lo cual deberá recurrir, sin embargo, a los conceptos elaborados en un análisis praxeológico previo. Expliquemos. La praxeología es todos estos términos deducidos en teoría y en abstracto y de manera formal para la acción humana. Lo mismo deducido para acciones que se realizan con intercambios, cataláctica quiere decir eso, intercambio, con intercambios de acciones, ya no se llama praxeología, sino se llama economía. Porque justamente la forma en que define Mises la economía es la ciencia del intercambio, la ciencia de la cataláctica, donde las acciones dejan de ser acciones personales e individuales y se combinan con otras acciones personales formando efectos sociales. Esa desviación social de la interacción de acciones individuales, ese intercambio se llama economía. Sigamos leyendo. Observemos cómo la definición de economía política de L. Robbins, discípulo de Mises, entra dentro del encuadre praxeológico. Ciencia que estudia la conducta humana referente a la relación entre fines y medios escasos susceptibles de usos alternativos. Cabe aclarar además que Mises integra a la economía dentro de su teoría general de la acción humana, la praxeología, de la cual la economía es entonces una parte, si bien la mejor desarrollada hasta el momento. A ver, esta definición de Lionel Robbins es la clásica definición que vemos en todas las clases iniciales de un libro de principio de economía, definiendo la economía como aquella ciencia que estudia la conducta humana referente a la relación de fines y medios escasos que son usados con fines alternativos o con fines competitivos o son susceptibles de usos alternativos. Esta definición revela claramente que la ciencia económica estudia algo que tiene que ver con la conducta humana, con la acción humana, con el comportamiento humano, en relación, o mejor dicho, esa conducta humana analizada con respecto a medios escasos que se dirigen a fines, ¿no? Y esos medios escasos son tan escasos que son susceptibles de usos competitivos, de usos alternativos, que, como se dan cuenta, tiene mucho que ver con lo que hemos dicho anteriormente. La diferencia o mejor dicho, las limitaciones de la definición de Lionel Robbins es que presupone que los fines y los medios están dados, cosa que no tiene por qué ser así. Los fines hay que crearlos y los medios hay que descubrirlos, o también crearlos, producirlos. Entonces, no son fines y medios dados y no es una simple operación de maximización matemática la hay que hacer, sino todo un acto de creativo, de descubrimiento de fines, de descubrimientos medios y de acercamiento creativo de los medios hacia los fines. Entonces, es más que matemática optimizadora. Y bueno, como se dan cuenta, eso cae dentro de la praxeología. Y claro, lo que está mejor desarrollado en la praxeología como ciencia es la economía. Pero otra parte que está muy desarrollada hoy en día, eso no era así en los años 50, cuando se desarrolló la praxeología, es la parte de public choice, ¿no? De la acción humana en grupos. Tenemos en la economía de Mises desarrollada la acción humana como individuo sin coacción coercitiva. Y tenemos
En el public choice, en la teoría de la elección, la acción humana como individuo, pero bajo el efecto de la coerción del Estado. Son dos formas diferentes de enfocar la praxeología y ambas han dado lugar a otra ciencia. Habría que ver todavía cuál es la acción humana de los grupos sin coacción coercitiva. Esto vendría a ser la sociología, la teoría de grupos, y la acción humana de los grupos bajo coacción coactiva. Eso vendría a ser la teoría de conflictos o la teoría de las guerras. Sobre eso también hay libros que nos ayudan. Si desean saber qué libros hay al respecto, se los puedo decir. Hay dos buenos libros en ese sentido. Bueno, ¿preguntas? Sigamos, por favor, Evelyn. Por nuestra parte, debemos agregar que si definimos praxeología como la ciencia que estudia la acción humana, objeto material, desde el punto de vista de las implicancias formales de la descripción de acción humana, objeto formal, y definimos economía política como la ciencia que estudia la acción humana en el marco social, objeto material, desde el punto de vista de las implicancias formales de la descripción de acción humana, objeto formal, entonces vemos cómo ambas ciencias tienen el mismo objeto formal y, por lo tanto, no serían distintas específicamente, siendo, por lo tanto, la economía una parte de la praxeología por su distinto objeto material. A ver, vamos a desenredar esto. El objeto material es el objeto que se estudia, que se observa o que se analiza o que se trata de escribir o que se trata de entender. Es el objeto material. El objeto formal es el método bajo el cual, o la pregunta o la perspectiva bajo el cual se analiza el objeto material. Entonces, la praxeología es la acción humana analizada desde las consecuencias formales de esa acción humana, ¿no? O sea, el objeto moral es la acción humana y el método de estudio es cuáles son las consecuencias formales de esa acción humana. La economía política es lo mismo, la acción humana, pero en el marco social visto desde la misma perspectiva. La misma acción humana de la praxeología, pero en el marco social, el objeto material se amplía a lo social, se amplía a la interacción, pero visto desde la misma perspectiva que la praxeología, visto desde la perspectiva de cuáles son las consecuencias formales o las consecuencias no intentadas de esa interacción social. ¿Preguntas hasta acá? Sigamos leyendo. Lo cual implica varias aclaraciones. Primera, que adaptamos entonces la distinción escolástica entre objeto material, una determinada realidad que se estudia, y objeto formal, el punto de vista desde donde estudiamos dicha realidad, para definir y delimitar ambas ciencias. Objeto material no alude, pues, a un objeto de estudio material en el sentido que en general se le da a dicha palabra. Segundo, que si la praxeología utiliza la construcción imaginaria de economía autística, el análisis del individuo aislado, tal cosa no implica separar al hombre de su vida de relación, sino que, como su nombre lo indica, es una construcción imaginaria necesaria a fines del ordenamiento epistemológico de la escuela austriaca. A las construcciones imaginarias nos referiremos a continuación. A ver, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, lo que ya les dije, la palabra objeto formal quiere decir la perspectiva, la pregunta, la metodología con la cual uno analiza la realidad. Y objeto material no quiere decir materia, o sea, no quiere decir cosa, sino que quiere decir objeto material, quiere decir el fenómeno que uno estudia. Puede ser un fenómeno espiritual,
pero es lo que uno estudia. Material en el sentido de lo que llena de contenido nuestro estudio. Esa fue la primera observación, o la primera anotación. La segunda anotación es que cuando en la praxeología hablamos de las consecuencias formales de la acción humana, una acción humana individual, estamos considerando imaginariamente una economía autística, o sea, autística pues encerrada en sí mismo de una persona sola. Y ahí hay que aclarar que cuando la praxeología considera las consecuencias de una economía autística, acciones económicas o acciones individuales aisladas, individuales, no significa que ontológicamente seamos individualistas. Esto quiere decir que metodológicamente somos individualistas. Como metoanálisis, desmenuzamos la realidad en pequeñas acciones individuales, no en personas individuales. Inclusive las personas individuales las desmenuzamos en diferentes acciones individuales que realiza la misma persona. Pues cuando hablamos de individualismo metodológico no nos referimos a individuos que actúan, sino a individuos que ellos mismos actúan en acciones individuales. Usamos la metodología individualista, pero eso no significa, igual que Aristóteles, no significa que seamos ontológicamente individualistas. Si fuéramos ontológicamente individualistas, diríamos que la sociedad es la suma de sus partes, y eso no es cierto. Nosotros los austriacos, o ciertos austriacos, afirmamos que la sociedad es la suma de sus partes, más todas las relaciones entre ellas. Es decir, la suma de sus partes es menos que el todo. El todo es más que la suma de partes. La suma de las partes más las relaciones entre las partes, eso es el todo. Entonces no somos ontológicamente individualistas. No consideramos que el ser humano sea un ser no social. Al igual que Aristóteles, lo consideramos un ser, un animal político, un animal social, pero que se le estudia desde el punto de vista metodológico individualista. Hemos llegado ya al siguiente punto, que el 4, donde empieza la parte de las construcciones imaginarias, y son prácticamente las 7:50, casi las 7:50 en Guatemala, y casi las 8:50 en Perú. Terminamos acá con algunas preguntas, si desean hacerlas. Si no, ya pasamos a cerrar la sesión. ¿Preguntas? Tengo una, profe, tal vez nos puede profundizar un poco más sobre la racionalidad de la acción. Es decir, porque a veces tendemos a confundir las acciones emocionales con acciones irracionales, ¿no? Entonces, tal vez cuando nos enojamos o nos emocionamos demasiado, eso puede ser interpretado como una acción irracional. Entonces, creo que produciría mucho valor si nos profundiza un poco más sobre ello. Ya lo profundizo. En primer lugar, una acción que no es deliberada, que no es consciente, que nace de la ira o que nace de un reflejo, pues un reflejo psicológico, no se le considera una acción humana propiamente dicho. No es un acto deliberado. En segundo lugar, la racionalidad de la cual hablamos los austriacos no es una racionalidad científica. En otras palabras, no es una racionalidad que sea científicamente mejor. Por ejemplo, si un jefe de la tribu en el Amazonas tiene a su hijo que está enfermo de pulmonía y pasa una misionera con una inyección de penicilina y le dice, yo voy a poner una inyección a tu hijo para que se cure. Y el jefe de la tribu dice, no, 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 tu brujería no me gusta, yo tengo mi brujo que hace unos cánticos chamanes que van a mejorar a mi hijo. Entonces, según el punto de vista de la ciencia médica occidental, lo que hace el jefe de la tribu es irracional. Pero según la economía, que considera que hay una racionalidad subjetiva, que consiste en aplicar un fin a lo que uno considera superior, entonces, subjetivamente, entonces el jefe de la tribu está actuando racionalmente. Él cree subjetivamente que su brujería es el mejor medio para alcanzar el fin de la cura de su hijo. No importa lo que diga la ciencia, mientras que él lo crea subjetivamente, ese es su medio racional. Lo racional consiste en que ex ante
él espera obtener una mejoría. Él espera obtener después un mejor nivel de satisfacción. El ex post puede equivocarse, puede resultar que la ciencia le muestre que está equivocado. Pero a lo que llamamos actitud racional en economía no es al ex post, lo que verifica la ciencia médica, por ejemplo, sino al ex ante, a lo que creemos de entrada subjetivamente. Por eso es que la escuela austriaca tiene un concepto de racionalidad subjetiva, diferente a la racionalidad del Homo economicus de la escuela neoclásica. En el Homo económico de la escuela neoclásica, lo racional sería lo perfectamente científicamente demostrable racional. Mientras que en la escuela austriaca, el Homo agens, el hombre que actúa, tiene una racionalidad subjetiva, ¿no? Eso por segundo lugar. Y en tercer lugar, bueno, tenemos casos, por ejemplo, que un alcohólico se ha curado, decide ya no tomar más, sale del hospital, de la cura, y pasa por una tienda de alcohol y se compra un whisky y se lo chupa, no se lo toma y se emborracha de nuevo, uno diría, eso es un acto irracional. Se acaba de decidir, acaba de salir una cura médica, donde lo racional ha sido curarse. Pues ahí los austriacos decimos, eso no tiene nada de irracional, lo que ha cambiado es el fin prioritario. Antes de eso, el fin prioritario era mantenerse sano, después, cuando se emborracha, el fin prioritario es gozar del alcohol. Entonces, el que uno cambie de opinión no significa que sea irracional, simplemente significa que uno ha cambiado de opinión, ¿no? Por eso que la racionalidad subjetiva de la economía austriaca no tiene nada que ver con la racionalidad científica de las cosas. ¿Me expliqué? Clarísimo, profe, gracias. Ya, es muy importante que tengan eso en claro, porque muchas veces le van a criticar de que nosotros decimos que la gente son racionales y en realidad son irracionales. No, la racionalidad que defendemos es una racionalidad muy especial, la racionalidad subjetiva, la racionalidad débil, no la racionalidad fuerte de la escuela de Lucas, de las expectativas racionales, ni tampoco la racionalidad fuerte de la ciencia neoclásica. Sí, una racionalidad débil, en el sentido de que más o menos, el ser humano tiende a buscar lo que mejor le conviene subjetivamente hablando, ¿no? Otra consulta, en caso de la irracionalidad también incluye irracionalidad subjetiva, incluye la superstición, porque eso ya implica un poco de ya, bueno, Claro, no es económico, más que todo es lógica, no sé, ¿no? Alguna gente cree eso, no sé. mira, Karl Menger, el autor del primer tratado en el cual se funda la escuela austriaca, él sí tenía una especie de utilidad objetiva. Él decía que había cosas que parecen útiles, pero que son supersticiosas y que en el fondo no son útiles. Louis von Mises desarrolla mejor el concepto de subjetividad y llega a decir que lo que uno supersticiosamente cree que es útil, eso es lo útil para esa persona. Y que mientras que crea que esa superstición le ayuda para mejorar, ese es el medio económico racional para él. El medio económico racional es lo que uno cree que más le ayuda. Y muestra eso es, por ejemplo, los cosméticos, ¿no? Tú sabes que los cosméticos son lo menos eficaces que hay para las mujeres. O sea, la industria que más miente es la publicidad de los cosméticos, porque quizás uno o dos cosméticos sirven, pero el resto son pura publicidad. Sin embargo, toda una industria millonaria se basa en la publicidad de los cosméticos. Entonces, no interesa tanto que realmente ayude a ponerte más joven los cosméticos, sino más interesa lo que las mujeres creen que les ayuda a ponerse más joven, ¿no? Que entre esos cosméticos habrá algunos que tengan eficacia y otros no, es muy posible, pero la mayoría solo da la impresión de que ayudan, y basta con que tengan esa impresión sobre las mujeres para que se conviertan en un objeto de bien económico, aunque sea irracional desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista económico, sí tiene una racionalidad subjetiva.
Eso de Bueno, los cosméticos es un poco más, explica un poco mejor, ¿no? Porque el otro un poco más de la época del medioevo, cuando no había tantos avances científicos como ahora, ¿no? Desde la época, ¿no? De hasta Kepler, ¿no? Que Galileo ya se pudo un poco evidenciar más con conceptos más científicos, ¿no? Con sí, sus telescopios, ¿no? correcto, Bifocales, ¿no? pero si tú estudias la historia de la ciencia natural, te vas a dar cuenta que también lo que se considera ciencia natural dura y madura, varía con el tiempo, ¿no? O sea, si estudias la evolución de la historia, la evolución de la historia de la ciencia natural, te vas a dar cuenta que muchas cosas que se tomaban como hechos irreductibles, hoy en día están en duda. Entonces, uno puede decir lo que era un hecho científico hace 100 años, hoy en día resulta ser una superstición. Entonces, tú lo estás viendo desde un punto de vista muy contemporáneo, eso de hechos científicos. Tienes que mirar alguna mayor perspectiva histórica. Bueno, señores, damos por terminar la clase. Ya son 4:45 en Lima, 4:45 en Guatemala. Es un tema muy, muy rico. Si desean, en el próximo libro que veamos, podemos ver el tema de la filosofía de la naturaleza, la idea de la epistemología científica. Es todo un campo que se debe estudiar previo a la escuela austríaca en realidad, o en paralelo por lo menos. Pero eso se lo dejaré a consideración del grupo que maneja Franco. Estamos por terminar la reunión y Franco, ¿tienes algo que decir? Bueno, profe, como usted siempre sabe, agradecerle por el tiempo, por la sesión. Nos vemos la próxima semana y estaría muy interesante. De hecho, justo pensaba a lo mejor en otro libro que tiene Zanotti que se llama Filosofía para filósofos, donde literalmente toca casi que desde los presocráticos hasta Lácatos. Entonces, muy buen libro, pero bueno, ahí eso lo podemos ver más adelante. Muy bien, me parece bestial tu inspiración. Dispuesto a ayudarlos. Hasta luego. Buenísimo. Vía Libertad. Chao, chao. Viva. Buenas Ahí noches, después gracias. usted.